¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo en el Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que hoy día nos ilumine, segundo domingo de Adviento, y podamos interiorizar y dejar que la palabra del Señor nos hable al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Hoy vamos a hablar y meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Ituria y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, y durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios, y fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado. Lo tortuoso se volverá recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día es precioso cómo podemos ver en este segundo domingo de Adviento que nos habla sobre un personaje hermosísimo, y es el personaje de Juan el Bautista. Obviamente nos hemos dado cuenta, ¿no? Es muy hermoso como, para algunos quizás es como complicado, ¿no? Al inicio, porque habla de tantas personas y de lugares que ni siquiera conocemos. Y es que para Lucas es importante mencionar sobre las personas que en ese entonces gobernaban, que eran príncipes, cómo estaban divididos algunos lugares, ¿no? Pero es bonita la comparación que hace porque habla de cada uno, ¿no? De quién gobernaba en ese entonces, quiénes eran los príncipes y por qué estaban encargados de ciertas tierras, de ciertos lugares. Y además hace mención cuando dice, ¿no? Y durante el pontificado de Anás y Caifás se refiere a los sumos sacerdotes, pues era para él necesario precisar quiénes eran las personas que estaban a cargo de ciertas, no sé, como que autoridades, ¿no? Y por otro lado tenemos una figura supremamente sencilla que no está en esos lujos, que no está con tanta pompa, con tanto, vamos a decirlo, con tanto glamour, eh, pues, y vemos cómo se refiere a Juan, ¿no? Juan, hijo de Zacarías, dice, ¿no? Recibió en el desierto la palabra de Dios. No dice que Juan estaba en su super palacio, pues con sus sirvientas, ahí pasándola de lo lindo, ¿no? No. Nos habla de una característica muy preciosa y que muchos incluso al día de hoy quizás como que le corren, ¿no? Y le temen quizás, y es el desierto. El desierto, pues como vemos, físicamente podríamos hablar de que es un lugar, sí, con arena, digamos que con cierta soledad, sin ruido, con bastantes limitaciones, con bastantes, eh, no sé, carencias incluso, ¿no? Porque no hay cosas muy fáciles de obtener en medio del desierto. Lo mismo ocurre al día de hoy porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, también es actual. Al día de hoy hay personas incluso que pasan ese periodo de desierto, ¿no? En diferentes etapas de su vida espiritual, y le temen, o sea, como que me siento solo, como que, ¿qué es esto, no? No, en realidad tomarlo con bastante entereza, como lo vivió el mismo Juan, ¿no?
¿Y saben por qué es precioso? Porque en el desierto Juan escuchó clarito la voz del Señor, escuchó la misión que Dios mismo le estaba confiando. Y es necesario alejarse del ruido, es necesario aprender a escuchar con claridad lo que el Señor no solo quiere, sino sabe que nos va a hacer felices, que vamos a ser plenos, que podemos vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra, ¿no? Y es hermoso porque la palabra misma de Dios dice, ¿no? Que recibió en el desierto la palabra de Dios. Y allí, curiosamente, el Señor hizo entender a Juan su palabra. O sea, eso es lo que dice, ¿no? Básicamente el texto. O sea, el mismo Dios le hace entender su palabra a Juan porque Juan lo tenía claro, no tenía dudas al respecto. Pues, con el objeto más que todo de que la iglesia, nosotros, todos, no empezásemos por un hombre, ¿no? Por idea de que a alguien se le ocurrió, no, sino por el mismo verbo, o sea, por la palabra, ¿no? El mismo verbo. Y el Señor hizo entender, dice también esta palabra a Juan, sin añadir una palabra más. O sea, para Juan todo estaba claro, sabía lo que tenía que hacer, eh, el fuego, el celo apostólico, el evangelizar, el llamar a la conversión, etcétera, porque él está, o sea, ya se puede decir de que está lleno completamente de la palabra de Dios. No hay ninguna duda al respecto. No necesita su propio juicio. Juan el Bautista no necesita decir, no, a mí me parece, pero ¿qué tal, Señor, si de este modo? No, quizás te estás equivocando. No, yo conozco a esos judíos, a esos gentiles, no, me parece que por aquí no es. No, se dio completamente a la voluntad de Dios. Y esto es preciosísimo porque en medio del desierto, wow, o sea, Juan el Bautista tenía una lucidez de tal manera que no rehusaba absolutamente su sí, su firme decisión a corresponder al amor de Dios. Y esto se vio reflejado en ese anuncio, en esa llamada que va rápidamente a anunciar que venía el Mesías, pero no solo eso, que también era necesario que se convierta la persona, que reconozca cuáles son sus pecados. O sea, era necesario que cada uno de ellos fuera llevado a la penitencia, a la conversión, porque no había otro modo de obtener la gracia. Y es lo mismo que ocurre en el día de hoy a cada uno de nosotros. Reconocer que somos necesitados, pero ¿de qué? Yo necesito a Dios, sí, pero ¿por qué lo necesitas? Lo mismo cuando un enfermo sabe que no está bien, que necesita ayuda, ¿a quién se va? No sé, si le duele el estómago, está con una infección generalizada, quizás se va a buscar a un médico que lo trate. Lo mismo nosotros, comenzar a poder evaluar cómo va nuestra respuesta con el amor de Dios, si estamos teniendo una vida de cara a Dios o quizás no. Y tampoco es como que quedarnos de brazos cruzados, ¿no? El Señor ya nos lo ha dado. Y es que aunque Juan presentaba que era necesario un bautismo de conversión, de penitencia, ese bautismo de Juan no perdonaba los pecados, pero ciertamente era necesario para que nosotros podamos como quien dice, hacer un examen, ¿no? De que en qué me estoy equivocando, cuál es mi culpa, cuáles son mis miserias, cuáles son nuestros pecados. Y es que en ese sentido, para los sumos sacerdotes, pues si por algo brillaban era justamente por la soberbia y por lo último que hicieran era reconocer en algo sus propias culpas. Por eso Juan era bastante incidente en eso, insistía a que se conviertan, porque venía el Cordero de Dios, el que iba a salvar al mundo, el que iba a perdonar los pecados, el que iba a derramar su sangre para el perdón de cada uno de nosotros. Y es que entendiendo solamente cuál es mi falta, yo puedo decirle, perdón, Señor, me arrepiento y me acojo a su gracia. Y esto era muy necesario y tan hermoso en el plan de Dios, porque es que con Jesús, cuando Él viene, da su sangre preciosísima, su sacrificio que se inmola en la cruz, es que allí nos regala el bautismo sacramental como nosotros lo conocemos. Hermoso, porque en este tiempo nosotros en el que estamos ya de Adviento,
les invitaría completamente a que cada uno de nosotros podamos hacer un examen de conciencia bien hechecito ahí con las preguntas que necesitáramos. Ahí de repente preguntarle a alguien, oye, ¿tienes algún examen de conciencia? Buscar examen de conciencia según San Juan, San Ignacio de Loyola, u otro examen de conciencia que así nos permee profundamente en el alma, en el corazón, de tal manera que vayamos a confesarnos completamente todos esos pecados reconocidos y saber que va a ser Dios quien va a venir a nosotros con su misericordia y con su gracia nos va a sostener. Y con su gracia vamos a empezar a caminar, a enrumbarnos, como quien dice, en ese senderito en el que el Señor nos va a ir haciendo entender poco a poco, ¿no? Que en qué podemos ir mejorando, en qué podemos ir dando nuestra respuesta de amor, porque nosotros somos capaces de Dios, y eso está en el catecismo. Hay una sección al respecto que habla, el hombre es capaz de Dios, y como decía también San Agustín, nuestro corazón andará inquieto hasta que repose en ti, y es necesario que nosotros vayamos al fondo, a lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué necesito al Señor? ¿Por qué debo de acudir a Él? ¿De qué debo de pedir perdón? Y pues ahí, aunque salga una que otra lagrimita, pedirle al Señor la gracia de un arrepentimiento sincero de corazón, para que realmente uno pueda llegar a acogerse a la gracia, porque la gracia está para nosotros. Él ya nos la ha dado, ya nos la ha ganado incluso, y está listo, ¿no? Como que solo es cuestión de que nosotros decidamos tomar de la mano a nuestro Señor y no soltarnos, ¿no? Y ojo que también debemos de ver que cuando el corazón está limpio, es grande y espacioso el corazón del hombre para poder recibir las gracias del Señor, pero también para darlo a los demás en el servicio, ¿no? Mm, Esto también nos enseña, diría yo, San Juan el Bautista, ¿no? Aprender a que la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Vaya completamente en todos los espacios de nuestra alma y de nuestro corazón, para que no tenga ningún obstáculo, ninguna excusa. Eso es preciosísimo, porque uno también en el conocimiento de sí mismo se da cuenta, ¿no? Como queriéndole decir al Señor, eh, sí, pero tú sabes que me equivoqué o me encolericé o renegué con tal persona porque fue esto, el otro, ¿no? Y por eso la traté de esa manera. Como que tratamos de justificarnos, buscar alguna excusa en particular como para no sentirnos tan crueles, tan malos, ¿no? No, hay que aprender a ser sinceros con nosotros, con el Señor, porque en ese corazón que busca hacer las cosas bien, busca corresponder al amor, también busca no ponerle obstáculos a la verdad. Y eso es importantísimo, no poner obstáculos a la palabra del Señor. Si ahorita el Señor me está diciendo que no he correspondido a su voluntad, que le tengo miedo al desierto, que prefiero el ruido, que prefiero el mundo, que prefiero el demonio, que prefiero la carne, antes que a Dios, pues bueno, ahorita yo me arrepiento de todo eso, busco un sacerdote, hago bien mi examen de conciencia y me confieso. Y empezamos de nuevo, ¿no? Pero no voy a poner yo el obstáculo a todo lo que el Señor ya está dispuesto a darme. Y es que si Él no tiene reparos en darme gracia absoluta, en sostenerme en su amor, porque yo tendría que ponerlo, ¿no? Muy, muy importante. Y algo que hermoso que decía San Gregorio Magno, una frasecita así chiquitita, que los humildes reciben el don, que los corazones también de los soberbios rechazan ese don. Es curioso porque el Señor va a ir hablando al corazón, no solo que vayamos convirtiéndonos y estar en una constante penitencia, no examinando nuestro corazón, sino además también cómo estamos en el servicio al prójimo. Mm, La virtud ordenada no debe alterarse por exceso ni por defecto. Eso es también tener mucho que analizar, mucho que cuidar en ese aspecto, porque no pretendamos hacer oraciones en demasía por figurar, ni tampoco las más mínimas por decir, ay, no, ya he hecho mucho, ¿no? Mucho cuidado también al respecto. ¿Y por qué hago la precisión de ello?
Porque si hay algo de lo que estaba dispuesto a hacer Juan el Bautista, era, como les dije, ¿no? A corresponder el amor de Dios, pero en ese añadido también se van dando las virtudes. La virtud de Juan era ser humilde, estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor, escucharlo. Y bueno, nosotros también no tenerle miedo al desierto, no tenerle miedo al Señor y no ponerle obstáculos a su palabra. Bueno, vamos a decirle al Señor muchísimas gracias por esta palabra, por suscitar estos espacios en los cuales podemos adentrarnos en lo que Él nos quiere decir y que aprendamos a vivir este adviento, todo este tiempo que el Señor nos permite con un corazón arrepentido y también con un corazón esperanzado en nuestro Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.